Es una realidad difícil de comprender. Esas fueron las primeras palabras de Jake Knapp, tras semanas de silencio tras la repentina muerte de su novia. La estrella del PGA Tour, que pasó de ser portero de discoteca a campeón, lo había perdido todo. Pero lo que reveló sobre los últimos meses de McKenna White cambia todo lo que creíamos saber. Déjenme explicarlo. Jake rompe su silencio. Tras días de silencio ensordecedor que dejaron al mundo del golf en vilo, Jake Knapp finalmente encontró la fuerza para hablar. Las palabras que salieron de su boca no fueron solo una declaración, sino la expresión cruda y sin filtros de un hombre cuyo mundo se había derrumbado por completo. En una declaración exclusiva para la revista People, Knapp expresó su dolor con una honestidad desgarradora. McKenna era una persona muy considerada, cuya generosidad hacia los demás es algo que siempre apreciaré. Compartimos tantos recuerdos inolvidables juntos, y ahora que ella ya no está con nosotros, es una realidad difícil de comprender. Tenía una familia increíble, grandes amigos, y todos echaremos de menos su energía divertida y extrovertida. Es un eufemismo decir lo difícil que es asimilar todo esto para todos los que conocían a Mac, especialmente su familia y amigos, que merecen privacidad y respeto en estos momentos tan difíciles. Estas palabras cuidadosamente elegidas revelaban todo sobre el carácter de Jake Knapp en su momento más oscuro. Incluso sumido en su propio dolor, su primer instinto fue pensar en los demás. La familia de McKenna, sus amigos, todos los que lloraban su pérdida junto a él. La frase, una dura realidad de asimilar, transmitía el peso de alguien que aún luchaba por aceptar que la persona que había compartido sus mayores triunfos se había ido de repente, inexplicablemente, para siempre. El representante de Knapp también confirmó a Associated Press que le estaba costando asimilar la pérdida, y destacó su carácter enérgico y desinteresado. No se trataba solo de una cortesía profesional por parte de su equipo de gestión, sino de una preocupación genuina por un hombre cuya devastación personal se había extendido por todo su círculo profesional. En un deporte en el que mantener la compostura bajo presión lo es todo, la cruda vulnerabilidad de Jake marcó un momento sin precedentes de autenticidad humana. La declaración se produjo después de la que debió de ser la semana más larga de la vida de Jake. El anuncio de la muerte de McKenna White se produjo a través de una publicación en su cuenta de Instagram el 26 de septiembre de 2025, escrita por un amigo cercano, quien asumió la desgarradora responsabilidad de compartir la devastadora noticia con el mundo. El amigo describió a White como única en su género y con un corazón enorme, y animó a realizar donaciones a la Bruyère Brain Health and Memory Clinic o al Griffin Bell Endowment Fund en su honor. McKenna White había fallecido, inesperadamente a los 28 años, dejando atrás a una pareja devastada y a toda una comunidad que lloraba la pérdida de alguien descrito como un corazón enorme que siempre rebosaba amor, risas y alegría. Lo que hizo que esta pérdida fuera aún más trágica y misteriosa fue que no se reveló públicamente la causa de la muerte, lo que dejó a los aficionados y a la comunidad del golf lidiando con preguntas que nunca serían respondidas. Pero el silencio en torno a la causa de su muerte se hizo más comprensible y más desgarrador cuando comenzaron a salir a la luz detalles sobre los problemas de salud privados de McKenna. Antes de su muerte, White había hablado abiertamente de sus continuos problemas de salud relacionados con el corazón en las redes sociales, en particular en X, antes Twitter, donde se describía a sí misma en su biografía como una nerd de la cirugía vascular y cardíaca. Palabras que ahora tenían un significado profundamente personal, que pocos habían entendido en ese momento. Las pistas sobre sus problemas de salud se encontraban dispersas en sus publicaciones en las redes sociales a lo largo de 2025, y dibujaban la imagen de una joven que se enfrentaba con valentía a importantes retos médicos sin perder su característico humor y elegancia. En una publicación de mayo de 2025 en X, compartió una foto de sí misma con un monitor Holter, un dispositivo que registra la actividad cardíaca mientras asistía a una conferencia sobre cirugía cardíaca por motivos de trabajo, señalando la ironía dada su propio defecto cardíaco. La imagen de ella sonriendo mientras llevaba un equipo de monitorización médica, rodeada de la misma tecnología que se suponía que debía ayudar a personas como ella, ahora parece casi profética en su trágica ironía. En junio de 2025, publicó una imagen de su Apple Watch, que mostraba una frecuencia cardíaca de 133 LPM, acompañada de una leyenda en la que hacía referencia a la taquicardia, una afección que implica un latido cardíaco anormalmente rápido, añadiendo con el humor típico de McKenna:
Por marcado me refiero a taquicardia. Golf's longest day. Incluso mientras lidiaba con graves problemas cardíacos, encontraba la manera de inyectar alegría y conectar sus problemas de salud con su amor por el golf y su apoyo a Jake. El alcance de sus problemas médicos se hizo aún más evidente cuando publicó sobre los próximos tratamientos en el contexto del torneo de golf RBC Canadian Open, escribiendo: «Feliz semana del RBC Canadian Open y primera semana de junio. 2 cirugías cardíacas y una vascular se interponen entre mí y ver a mi amor jugar en mi país natal». La forma despreocupada en la que mencionó las múltiples cirugías, 2 procedimientos cardíacos y una cirugía vascular, mientras expresaba su entusiasmo por ver a Jake jugar al golf, revelaba a alguien que se negaba a dejar que los problemas de salud la definieran o limitaran su apoyo al hombre que amaba. Aún más preocupante en retrospectiva fue una publicación de abril de 2025 en la que mencionaba su recuperación tras una intervención y afirmaba que acababa de despertar de una siesta de 6 horas tras la anestesia. La mención casual de lo que claramente era una intervención médica importante, restándole importancia con su característico humor, ahora se lee como una señal de advertencia que sus seres más cercanos podrían haber observado con creciente preocupación. Estas publicaciones sugieren que había estado lidiando con problemas cardíacos continuos, aunque no se ha confirmado ninguna conexión directa con la causa de su muerte. Lo que sí revelan es a una joven que se enfrentaba a problemas de salud potencialmente mortales, con una elegancia, un humor y una determinación inquebrantable, notables para vivir plenamente, a pesar de la incertidumbre médica que la rodeaba. La historia familiar que salió a la luz tras su muerte añadió otra capa de tragedia a la historia. La madre de McKenna, Crystal White, había sufrido 2 accidentes cerebrovasculares leves en 2018 que le provocaron un deterioro cognitivo. Fue supervisada durante 18 meses en una clínica de salud cerebral y fue diagnosticada con Alzheimer antes de fallecer en abril de 2022. McKenna había expresado públicamente su dolor en Instagram, publicando homenajes como 010853 040222. Espero que el cielo tenga una pista de baile, lo que mostraba a alguien que ya había experimentado una pérdida profunda y comprendía el impacto devastador de las crisis de salud repentinas. Para Jake, leer las publicaciones de McKenna en las redes sociales después de su muerte debió de ser como descubrir una batalla secreta que ella había estado librando en gran medida sola. Aunque él sabía de sus problemas de salud, el alcance total de sus problemas cardíacos, múltiples cirugías, monitoreo constante, la realidad diaria de vivir con una cardiopatía, dibujaba la imagen de alguien que había estado mucho más enfermo de lo que ella dejaba entrever al mundo. El momento de su muerte hizo que el dolor de Jake fuera aún más complejo y doloroso. Su última publicación en Instagram, el 11 de agosto de 2025, fue un homenaje a Jake tras su segunda temporada en el PGA Tour, en la que escribió: «Segunda temporada en los libros. Siempre te estaré agradecida por acompañarme en este camino, por muchas, muchas más. Te amo, dulce chico, haces que sea tan fácil estar orgullosa». Esas palabras, por muchas, muchas más, ahora se leen como una broma cruel del destino, una promesa de un futuro que nunca llegará. La respuesta de la comunidad del golf a la declaración de Jake fue inmediata y abrumadora, pero tuvo un peso diferente al conocer los problemas de salud de McKenna. El homenaje del periodista de golf, Jeff Eisenband, lo capturó a la perfección. McKenna White era una persona increíble. Claro, era muy divertida aquí en Twitter, pero en 1996 persona era una luz brillante y el amor que ella y Jake Knapp compartían era hermoso. El énfasis en que era una luz brillante ahora parecía reconocer no solo su personalidad, sino también su valentía al enfrentar graves problemas de salud mientras mantenía ese espíritu luminoso. Amanda Balionis, de CBS Sports, añadió: «Conocer a McKenna fue una de mis partes favoritas de este último año. Tanta risa, tanta pasión, y nunca conocía a un extraño. Echaré de menos su luz. Tocó a tanta gente». No se trataba de condolencias genéricas de famosos, sino de recuerdos sinceros de personas cuyas vidas habían sido genuinamente tocadas por alguien que luchaba batallas privadas mientras irradiaba alegría pública. Cuando Jake finalmente rompió su silencio, sus palabras tenían el peso de alguien que no solo había perdido al amor de su vida, sino que también estaba lidiando con la constatación de que ella había estado mucho más enferma de lo que él o cualquier otra persona había comprendido plenamente. Su énfasis en la abnegación de ella
cobró un nuevo significado cuando se vio a través de la lente de alguien que había ocultado el verdadero alcance de sus problemas de salud para evitar preocupar a los demás. La frase, una dura realidad de comprender, se volvió aún más conmovedora si se tiene en cuenta que Jake no solo estaba asimilando la pérdida de McKenna, sino también aceptando lo mucho que ella había estado sufriendo en silencio mientras seguía apoyando su carrera, celebrando sus victorias y planeando su futuro juntos. Su declaración no solo se refería al dolor, sino al devastador descubrimiento de que la persona que más amabas había estado librando batallas que tú no comprendías del todo. La historia de amor que cautivó los corazones. ¿Quién era McKenna White? Para comprender la profundidad del dolor de Jake Knapp, es necesario entender quién era realmente McKenna White. No solo la novia alegre y experta en redes sociales de una estrella del PGA Tour, sino una profesional consumada, una hija devota y alguien cuya fortaleza ante la adversidad hacía que su pérdida se sintiera como la pérdida de un faro de esperanza. McKenna White no era solo otra wag del golf que seguía a su novio por los torneos. Era originaria de Ottawa y trabajaba en ventas médicas para una empresa de dispositivos cardíacos, una profesional consumada cuya carrera adquirió un significado trágico a la luz de su propia afección cardíaca. Nacida en Ottawa, hija de Mark White y Crystal, había destacado académicamente y se graduó con honores en comunicación e ingeniería de software por la Universidad McMaster de Ontario en 2019. No era alguien que se dejaba llevar por la vida solo con su encanto, sino una mujer brillante que había construido una exitosa carrera en los exigentes campos de la tecnología y la venta de dispositivos médicos. Su perfil de LinkedIn destacaba sus habilidades en ingeniería de software y relaciones con los clientes dentro de las industrias tecnológicas, mostrando a alguien que entendía los sistemas técnicos complejos y podía comunicarse eficazmente con los profesionales médicos. Su trayectoria profesional, desde la venta de dispositivos médicos en Lemaitre hasta un puesto de responsabilidad como gerente de éxito de clientes en Evisort, una empresa de software de gestión de contratos basada en inteligencia artificial, demostró su capacidad de adaptación y su experiencia en entornos de alta tecnología. Pero lo que hacía que su carrera fuera especialmente conmovedora era su especialización. Trabajar con Lemaitre Vascular en productos relacionados con la cirugía vascular y cardíaca significaba que, literalmente, trabajaba para ayudar a otras personas con enfermedades cardíacas mientras luchaba en secreto contra la suya propia. Se describía a sí misma en su perfil de X como una nerd de la cirugía vascular y cardíaca y ingeniera de software, destacando no solo su experiencia profesional, sino también su genuina pasión por comprender la tecnología médica que podría haberla mantenido con vida. La ironía era profunda. Aquí había alguien cuyo trabajo consistía en ayudar a los cirujanos cardíacos a salvar vidas, mientras que en privado lidiaba con defectos cardíacos que finalmente le costarían la vida. Pero el verdadero impacto de McKenna fue mucho más allá de sus logros profesionales. Lo que la hacía realmente especial, según quienes la conocían, era su capacidad para iluminar cada habitación en la que entraba. Sus amigos y quienes le rindieron homenaje la describieron como una persona con un corazón enorme y una forma excepcional de hacerte sentir especial, lo que refleja unos logros interpersonales que iban mucho más allá de cualquier currículum o título profesional. También se la conocía como una aficionada al deporte que había sido presidenta del Consejo Atlético del Instituto Saint Joseph de Ottawa, lo que demostraba su temprano liderazgo y su pasión por el deporte. Era asidua a los partidos de hockey de los Ottawa Senators y redescubrió su amor por el golf gracias a su relación con Jake, combinando su aptitud natural para el deporte con su creciente conocimiento del golf profesional. Era una dueña devota de sus perros, Nelly y Fergie, a los que a menudo aparecía en sus publicaciones, y su vida incluía una caótica agenda de viajes que reflejaba su espíritu aventurero. No era alguien que viviera una vida protegida, sino que participaba activamente en el mundo, viajando por trabajo, asistiendo a conferencias del sector y siguiendo a Jake a torneos de golf por toda Norteamérica. La relación de la pareja había comenzado en agosto de 2023 y se hizo pública en febrero de 2024, poco antes de la victoria de Knapp en el Abierto de México, donde se vio a White celebrando su gran triunfo. Pero lo que hacía especial su relación no era el momento ni el éxito profesional, sino la auténtica complicidad que era evidente para todos los que la presenciaban. Su relación se caracterizó por aventuras compartidas,
como la asistencia de ella a los torneos de él y las sinceras publicaciones en las redes sociales celebrando sus logros. Pero no se trataba de momentos mediáticos diseñados para el consumo público, sino de expresiones auténticas de alguien que estaba genuinamente orgulloso de los logros de su pareja y comprometido con su éxito. Su presencia en las redes sociales permitió a los aficionados conocer de cerca su relación, mostrando a una pareja genuinamente feliz y que se apoyaba mutuamente en sus sueños y ambiciones. Acumuló muchos seguidores en las redes sociales, más de 14,000 en Instagram y 9,000 en X, donde su contenido divertido y cercano la hizo querida en el mundo del golf. Lo que hizo aún más notable el apoyo de McKenna a Jake fue cómo lo mantuvo a pesar de sus propios y significativos problemas de salud. Su franqueza sobre sus procedimientos médicos y sus problemas cardíacos, que siempre compartía con humor y elegancia, demostró a Jake y al mundo lo fuerte y resistente que era. Se negó a dejar que los problemas de salud definieran su relación o limitaran su capacidad para apoyar al hombre que amaba. Incluso, mientras se enfrentaba a graves problemas cardíacos, incluidas próximas cirugías, mantuvo una actitud positiva. Su publicación de junio de 2025 sobre los próximos procedimientos capturó perfectamente su espíritu. Feliz semana del RBC Canadian Open y primera semana de junio. 2 cirugías cardíacas y una vascular se interponen entre mí y ver a mi amor jugar en mi país natal. No se trataba de alguien que se compadecía de sí misma por los graves procedimientos médicos, sino de alguien que encontraba emoción y alegría a pesar de los aterradores problemas de salud. La tragedia familiar que había moldeado la comprensión de McKenna sobre la pérdida hizo que su fortaleza fuera aún más notable. Su madre, Crystal, había sufrido 2 derrames cerebrales en 2018, lo que le provocó un deterioro cognitivo y, finalmente, un diagnóstico de Alzheimer antes de fallecer en abril de 2022. McKenna había llorado públicamente la pérdida de su madre con publicaciones desgarradoras como 010853, 040222. Espero que el cielo tenga una pista de baile, lo que demostraba que era alguien que comprendía el devastador impacto de perder a un padre por una enfermedad degenerativa. Esta experiencia personal de ver cómo se deterioraba la salud de un ser querido hizo que el enfoque de McKenna hacia sus propios problemas cardíacos fuera aún más conmovedor. Había visto de primera mano cómo los problemas de salud podían robarle a alguien su personalidad, sus recuerdos y su esencia. Su determinación de vivir plenamente a pesar de su afección cardíaca, viajar, trabajar, apoyar a Jake y mantener su sentido del humor, representaba una elección consciente de exprimir cada gota de vida del tiempo que le quedaba. Su legado incluye inspirar a otros a través de su franqueza sobre sus problemas de salud, su apoyo a la carrera de Jake, como estar a su lado en su primera victoria en el PGA Tour en el Abierto de México en febrero de 2024, y su capacidad para fomentar conexiones profundas. Sus amigos animaron a realizar donaciones a la Bruyère Brain Health and Memory Clinic o al Griffin Bell Endowment Fund en su honor, subrayando su impacto en causas relacionadas con la salud y relacionando su muerte con la lucha de su madre contra el Alzheimer. Lo que surgió de todos los homenajes y recuerdos fue la imagen de alguien que había logrado construir una vida extraordinaria a pesar de enfrentarse a retos que habrían quebrado a muchas personas. Había construido una exitosa carrera en tecnología médica, mantenido una relación amorosa con Jake, apoyado sus sueños profesionales e inspirado a todos los que la rodeaban con su resiliencia y su sentido del humor. Todo ello mientras luchaba en secreto contra una enfermedad cardíaca que requirió múltiples cirugías y un seguimiento constante. Su última publicación en Instagram, el 11 de agosto de 2025, resumía su naturaleza solidaria y su optimismo hacia el futuro. Segundo año de abrazos en la calle y viéndote cumplir tus sueños. Segunda temporada en los libros. Siempre agradecida por estar en este camino contigo. Por muchas, muchas, muchas más. Te amo, mi dulce chico. Haces que sea tan fácil estar orgullosa. Estas palabras, escritas apenas unas semanas antes de su muerte, capturaron a alguien que estaba genuinamente emocionada por el futuro y profundamente comprometida con el éxito de su pareja. Para Jake, perder a McKenna significó perder no solo a su pareja sentimental, sino a alguien que había apoyado sus sueños mientras luchaba sus propias batallas, alguien que había traído alegría y risas a su vida mientras se enfrentaba a graves problemas de salud, y alguien que le había mostrado lo que era una relación auténtica. Ella no era solo su novia, era su mayor apoyo, su fuente de fortaleza, y la prueba viviente de que el amor podía florecer incluso ante la incertidumbre y la adversidad. El impacto en la carrera, cómo la pérdida lo cambia todo.
Para comprender la devastadora pérdida de Jake Knapp, es necesario entender lo improbable y preciosa que se había vuelto su carrera profesional en el golf, lo que hizo que la repentina ausencia de McKenna se sintiera como perder a la persona que había sido testigo y había compartido su mayor milagro. No se trataba de cualquier deportista de éxito que había perdido a su novia, sino de un hombre cuyo viaje desde lo más bajo hasta convertirse en campeón del PGA Tour representaba una de las historias más inspiradoras del golf profesional moderno, y McKenna había estado presente en los capítulos más triunfales de esa increíble narrativa. El camino de Jake Knapp hacia el estrellato en el Disinterested PGA Tour se lee como un guión de Hollywood, con derrotas aplastantes, momentos de desesperación y un triunfo final. Nacido el 31 de mayo de 1994 en Costa Mesa, California, proviene de una familia de clase trabajadora en la que sus padres, Jennifer y Robert Knapp, tenían trabajos de 9 a 5, inicialmente juntos en una imprenta, y a menudo hacían horas extras para apoyar sus actividades golfísticas juveniles. No se trataba de la educación privilegiada en un club de campo que muchos asocian con el golf profesional, sino de una familia que se sacrificaba para dar a su hijo la oportunidad de perseguir sus sueños. Tras una exitosa carrera amateur en la UCLA, donde se especializó en historia, pero dejó un semestre antes de terminar por su impaciencia por convertirse en profesional, pasó a ser profesional en 2016. Pero la transición al golf profesional resultó mucho más brutal de lo que nadie podía imaginar. Las primeras dificultades incluyeron el fracaso en la Q School del Canadian Tour, la pérdida de su estatus en 2018 tras 3 años decepcionantes como profesional y lesiones como problemas de espalda y un esguince de tobillo por jugar al baloncesto. El punto más bajo llegó en 2021, cuando la carrera de Jake parecía ir en espiral hacia un final inevitable. Tocó fondo, después de perder su estatus en Korn Ferry y quedarse sin dinero, dependiendo de las tarjetas de crédito y aceptando un trabajo extra como guardia de seguridad portero en el club nocturno de Country Club en Costa Mesa durante 8 o 9 meses. No se trataba de un trabajo a tiempo parcial para ganar dinero extra, sino de un modo de supervivencia para alguien cuyos sueños de golf profesional pendían de un hilo. Trabajando en un lugar así, estaba allí todos los viernes y sábados por la noche. Trabajé en Nochevieja, Nochebuena y Navidad. Trabajé la noche de Navidad. La verdad es que fue una locura. Y luego, ya sabes, Halloween, todo ese tipo de cosas. Pero incluso los viernes y sábados normales, llegaba a las 8:30 y, si teníamos suerte, nos íbamos a las 23:00. Pero normalmente eran las 3. Y sí, era así, definitivamente, porque la mayor parte del tiempo te quedabas ahí parado con una linterna, asegurándote de que nadie hiciera nada que no debiera. Pero Jake se negó a rendirse y siguió un consejo que cambiaría por completo su enfoque, tanto del golf como de la vida. Pero, ¿sabes? Alguien me dio un buen consejo. Es como que estás donde estás por una razón, así que, si no quieres estar ahí, haz lo que sea necesario para salir de ahí. Y, bueno, yo no lo hice. Decidí no jugar muchos eventos del mini tour antes de eso. En la segunda temporada canadiense, pensé, voy a esforzarme al máximo, voy a practicar, voy a mejorar en las cosas en las que siempre he dicho que tenía que mejorar. Y voy a enfrentarme a esas cosas de frente, dejando de evitar todas esas pequeñas cosas a las que quizá no prestaba toda mi atención. Este periodo de esfuerzo y superación personal dio sus frutos de forma magnífica. En 2023, con 10 resultados entre los 10 primeros en el Korn Ferry, consiguió su tarjeta para el PGA Tour, terminando en el puesto 13 de la lista de puntos. Fue en este contexto de éxito tan reñido cuando Jake conoció a McKenna White, y su relación comenzó en agosto de 2023, justo cuando Jake empezaba a ver cómo sus años de esfuerzo daban sus frutos. El momento era casi demasiado perfecto para ser real. Justo cuando Jake estaba pasando de ser alguien que revisaba identificaciones en las puertas de los clubes nocturnos a alguien que competía contra los mejores golfistas del mundo, encontró el amor con alguien que entendía tanto la lucha como el éxito. McKenna no fue solo una observadora pasiva en el viaje de Jake, sino que se convirtió en su mayor apoyo y animadora, a menudo vista en los torneos y compartiendo destellos de su vida juntos en las redes sociales. El momento culminante llegó en el Abierto de México 2024 en Vidanta en febrero, donde Jake consiguió su primera victoria en el PGA Tour, cerrando con un 1 bajo par 70, a pesar de golpear solo 2 fairways en la ronda final, una hazaña poco común en la historia del Tour. Se vio a White celebrando su victoria, y la alegría en los rostros de ambos en esas fotos de celebración
captura un momento de puro triunfo que trasciende el simple logro profesional. Esta victoria le reportó $1.458 millones, una plaza en el torneo Masters de 2024 y la entrada en todos los eventos emblemáticos del año. La temporada de novato de Jake en 2024 demostró que estaba a la altura del más alto nivel, con otros momentos destacados como un empate en el tercer lugar en el Farmers Insurance Open, un tercer puesto en el Zurich Classic de Nueva Orleans con su compañero Andrew Novak y compartir el liderato tras una primera ronda de 64 en el Abierto de Escocia. También estableció un récord del campo con un 11 bajo par 61 en la segunda ronda del Rocket Mortgage Classic, actuaciones que le valieron una nominación al Premio Novato del Año del PGA Tour 2024. Al entrar en 2025, Jake siguió compitiendo con éxito, registrando 4 resultados entre los 10 primeros en 23 eventos, superando 17 cortes y ganando $3.400. Sus ganancias profesionales alcanzaron aproximadamente los $7.576.586, con un puesto 45 en el ranking mundial oficial de golf en marzo de 2024. Para alguien que solo unos años antes trabajaba como seguridad en una discoteca, estas cifras no solo representaban un éxito financiero, sino la validación de un sueño que casi había desaparecido. Pero el éxito profesional significa algo diferente cuando tienes a alguien especial con quien compartirlo. Las publicaciones de McKenna en las redes sociales sobre la carrera de Jake estaban llenas de orgullo y afecto genuinos, mostrando a una mujer que entendía el sacrificio y la dedicación necesarios para triunfar al más alto nivel del golf profesional. Su última publicación en Instagram lo captaba a la perfección. Segundo año de abrazos en la primera calle y viéndote cumplir tus sueños. Segunda temporada en los libros. Siempre agradecida por estar en este camino contigo, por muchos, muchos, muchos más. Ahora, sin McKenna, Jake se enfrenta a un reto diferente a todos los que ha encontrado en su notable carrera. No compitió en la Ryder Cup en curso y jugó por última vez como profesional en el FedEx St. Jude Championship en agosto de 2025. La pregunta no es solo si volverá al golf competitivo, sino cómo esta profunda pérdida podría cambiar toda su relación con el deporte que finalmente había recompensado su persistencia. Para un atleta cuya historia de éxito se había entrelazado con su relación con McKenna, continuar su carrera significa aprender a encontrar la motivación y la alegría en el golf, sin la persona que había compartido sus mayores triunfos. Su historia de amor había sido paralela al renacimiento de su carrera, y su relación se hizo pública justo cuando él logró su primera victoria en el PGA Tour. Cada victoria futura en un torneo, cada hito en su carrera, cada momento de éxito profesional llevará ahora la realidad agridulce de la ausencia de McKenna. La respuesta de la comunidad golfística a la pérdida de Jake reveló lo profundamente que su historia había calado entre los aficionados y sus compañeros de juego. El aluvión de muestras de apoyo de compañeros, periodistas y aficionados creó una red de cariño que iba mucho más allá de la cortesía profesional. El periodista de golf Jeff Eisenband capturó este sentimiento. McKenna White era una persona increíble. Claro, era muy divertida aquí en Twitter, pero en persona era una luz brillante y el amor que ella y Jake Knapp compartían era hermoso. Desde un punto de vista puramente profesional, las perspectivas de futuro de Jake siguen siendo sólidas a pesar de esta tragedia personal. Su 55 puesto en la clasificación de la FedEx Cup, 889 puntos, le garantiza el estatus completo para 2026 y la probable participación en los playoffs, lo que le brinda oportunidades si decide seguir compitiendo. Su potencia natural, velocidades de bola superiores a 305 km/h y su buen estado de forma reciente lo posicionan bien para seguir teniendo éxito, pero aún está por ver si tendrá la energía emocional necesaria para aprovechar esas oportunidades. Las implicaciones más amplias de la pérdida de Jake también pusieron de relieve el lado humano de los deportes profesionales que los aficionados no siempre ven. Detrás de cada posición en la clasificación, cada premio en metálico y cada ranking mundial, hay una persona con relaciones, miedos, esperanzas y desengaños, como todo el mundo. La franqueza de Jake sobre su dolor recordó a todos que los atletas profesionales, a pesar de sus extraordinarias habilidades, se enfrentan a las mismas experiencias humanas fundamentales que todo el mundo. A los 31 años, la carrera de Jake se encontraba en una encrucijada que ninguna preparación profesional podría haber previsto. Su temporada 2025 había mostrado signos prometedores, con momentos destacados como un empate en tercer lugar en el 3M Open, un empate en cuarto lugar en el Rocket Mortgage Classic,
donde estableció un récord del campo con 11 bajo par y 61 golpes en la segunda ronda, y un 59 sin bogeys en la primera ronda del Cognizant Classic, la 15ª ronda por debajo de 60 en la historia del PGA Tour. No se trataba solo de logros estadísticos, sino de la prueba de que Jake había pasado de ser un portero que trabajaba los fines de semana por la noche a alguien capaz de competir con los golfistas de élite del mundo. Pero el éxito en el golf profesional requiere algo más que capacidad física y habilidad técnica. Exige resistencia mental, estabilidad emocional y la capacidad de rendir bajo presión semana tras semana. Para Jake, que ya había demostrado una notable fortaleza mental al superar dificultades económicas y reveses profesionales, esta pérdida representaba una prueba de una magnitud completamente diferente. El reto al que se enfrenta ahora Jake va más allá de las presiones normales del golf profesional. Cada torneo en el que participe llevará el peso de la ausencia de McKenna. Cada victoria será agridulce sin ella allí para celebrarla, y cada revés se verá magnificado por el dolor. La cuestión no es solo si podrá jugar al golf a un alto nivel, sino si podrá encontrar nuevas fuentes de motivación y significado en un deporte que se había vuelto inextricablemente ligado a su relación con McKenna. Su historia ya había inspirado a innumerables personas que veían en su trayectoria, desde guardia de seguridad en un club nocturno hasta campeón del PGA Tour, la prueba de que los sueños pueden hacerse realidad con perseverancia y trabajo duro. Ahora, la forma en que afronte esta devastadora pérdida probablemente inspirará a la gente de otra manera, mostrando cómo alguien puede seguir adelante incluso cuando la vida le asesta sus golpes más crueles. La respuesta de la comunidad golfística sugirió que independientemente de lo que Jake decidiera sobre su carrera, no se enfrentaría solo a este reto. El aluvión de muestras de apoyo de compañeros, periodistas y aficionados creó una red de apoyo que iba mucho más allá de la cortesía profesional. Se trataba de una comunidad que se unía en torno a uno de los suyos en el momento más oscuro de su vida. Algunos atletas descubren que el dolor y la pérdida pueden proporcionarles una nueva perspectiva sobre la competición y el éxito, ayudándoles a apreciar lo que realmente importa sin dejar de rendir al máximo nivel. Otros luchan por encontrar la misma pasión y motivación que tenían antes, al descubrir que la tragedia personal ha cambiado fundamentalmente su relación con el deporte. En el caso de Jake, solo el tiempo revelaría qué camino tomaría su carrera. De cara al futuro, los aspectos técnicos de su juego seguían siendo tan sólidos como siempre, con una distancia de drive de 13,4 yardas que lo situaba en el puesto 19 del Tour, aunque aspectos como los golpes en las calles aún necesitaban mejorar. Sus estadísticas reflejaban a alguien que aún se estaba convirtiendo en un jugador completo, con potencial para competir en grandes campeonatos si lograba mantener su trayectoria ascendente. Pero quizás la pregunta más importante a la que se enfrentaba Jake no tenía nada que ver con su juego de golf, sino con cómo reconstruir su vida después de perder a la persona que había compartido sus mayores triunfos. Su declaración sobre McKenna como una persona tan considerada, cuya generosidad hacia los demás es algo que siempre apreciaré, sugería que alguien intentaba honrar su memoria encarnando las cualidades que la habían hecho especial. La historia de Jake Knapp y McKenna White, trágicamente truncada, sirve como un poderoso recordatorio de que detrás de la historia de éxito de cada atleta profesional hay un ser humano con la misma capacidad de amar, sufrir pérdidas y desengaños que cualquier otra persona. La disposición de Jake a hablar públicamente sobre su dolor, al tiempo que pedía privacidad para la familia y los amigos de McKenna, demostró la misma clase y consideración que había caracterizado su relación. Tanto si Jake vuelve inmediatamente al golf competitivo, se toma un tiempo de descanso o aborda el juego con una perspectiva fundamentalmente diferente, su valentía al afrontar públicamente esta pérdida ya ha demostrado la misma resiliencia que lo llevó de las puertas de las discotecas a los círculos de ganadores del PGA Tour. La historia de amor que había acompañado su éxito profesional puede haber terminado trágicamente, pero la fuerza y el carácter que reveló probablemente influirán en la forma en que Jake afronte tanto el golf como la vida en los próximos años. Al romper su silencio sobre la muerte de McKenna, Jake Knapp no solo compartió su dolor con el mundo, sino que recordó a todos que el amor, la pérdida y las conexiones humanas que nos definen son mucho más importantes que cualquier logro profesional. Su trayectoria desde portero de discoteca hasta campeón del PGA Tour fue notable, pero su elegancia ante una pérdida devastadora puede que sea su capítulo más inspirador hasta la fecha. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más.